Reciban un saludo dominicano, un saludo caribeño, un saludo latino y un saludo afroantillano. También reciban un saludo con los 3 tipos de calor de mi pueblo, Azua, ciudad poesía en la República Dominicana, enclavado en el mismo sur. Es el ombligo del sur. Los 3 tipos de calor de mi pueblo son el calor solar, el calor humano y el calor cultural. Agradezco a la Casa de las Américas y al Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, por haber aceptado mi propuesta para el tercer seminario de estudios sobre las comunidades nativas americanas, afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos. Me permito pedir la anuencia de ustedes para leer estas cuartillas que he titulado Napoleón Zayas, el emperador del merengue, creador de la primera orquesta dominicana en New York. Napoleón Zayas Ruiz, 1904-1979, fue un virtuoso del saxofón y del clarinete, nacido en Azua, compositor, arreglista y director líder de orquesta, que compuso y promovió el merengue, la guaracha, la salsa y el jazz. Era hijo de Rosa Ruiz da Costa, viuda Zayas, y del aguerrido y famoso militar general Remigio Zayas, alias Cabomillo, quien en el año 1915 fue abatido a tiros en su casa, según la tradición oral, por haber bombardeado a la ciudad de Azua desde Playa Tortuguero, cuando la revolución de 1912, y alegadamente por venganza de los legalistas comandados por el general Luis Felipe Vidal. Como se ve, Napoleón Zayas tenía 11 años cuando su padre muere tras batirse a tiros con sus enemigos. Quizás por esta trágica experiencia, Napoleón es de los pocos que no siguió los pasos militaristas y manigüeros de su padre, optando por irse al extranjero, pues allí estaba seguro podría dimensionar la música y el arte que lo movía por dentro. Hay muy poca información sobre este portaestandarte de la música dominicana y afrolatina, tanto en el Viejo Mundo como en la Gran Manzana. Parte de las que aquí compartimos las extrajimos de un artículo del Diario Libre publicado el 1 de diciembre del 2012, a las que le agregamos otros detalles encontrados de manera dispersa en las redes y en la tradición oral. De entrada diremos que ya en 1926 el joven Napoleón de 22 años era mecanógrafo taquígrafo en una oficina pública de Santo Domingo. Pero en este trabajo, según manifestó después en una entrevista, no veía ningún porvenir. Para 1927 llegó a los Estados Unidos y al arribar ya tenía en su pentagrama mental un merengue yaciado. Estando aquí en una fábrica en Nueva York, en 1928 llegó desde la ciudad de Higüey el gran clarinetista Enrique Durán, y junto a este y otros 4 dominicanos más formó la primera orquesta dominicana en Estados Unidos, en la gran urbe, en la gran manzana. Esta orquesta fue la Napoleon and His Boys, 1930, en plena Gran Depresión económica norteamericana. Tomándole la palabra al estudioso de la música dominicana, el sociólogo Darío Tejeda, en su libro El proceso fundacional del jazz dominicano, publicado por el Instituto de Estudios Caribeños INEC, este sancocho musical de Napoleón pudiera
estar inducido por el hecho de que el jazz dominicano, dentro y fuera de la isla, en un enfoque transfronterizo, es un resultado derivado de paralelismos técnicos y rítmicos en las culturas musicales de los afroamericanos de República Dominicana y de Estados Unidos. A la vez, es el resultado de un proceso de difusión propia del jazz, como parte de una invasión cultural que generó resistencias y apropiaciones en la nación dominicana. Según la carátula de su álbum Let's Do the Merengue, Vamos a hacer merengues, en español, editado por Montilla Records, del puertorriqueño Fernando Montilla en los años 50, su primera agrupación se denominó Napoleón and His Boys, la cual actuó en Nueva York en el Savoy Ballroom, Alhambra y en el Cotton Club. Aquí, en este santuario del jazz situado en Harlem, compartió escenario con la orquesta del mago del piano Duke Ellington, llamado el Duque del Jazz y estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Todo parece indicar que tras la Gran Depresión económica, el Martes Negro de 1929 de los Estados Unidos, Napoleón se trasladó a Europa, dirigiendo en 1942 a los Chavales de España. Estando aquí, ejecutó partituras en su estilo de jazz afroamericano, género del que se le considera ser el pionero en la península ibérica. Napoleón se quedó en el viejo continente por varias décadas, dando conciertos en varios clubes nocturnos de Madrid, Barcelona y San Sebastián. Desde España, plaza que utilizó como su plataforma artística, realizó giras por toda Europa, Medio Oriente y África. Según una nota de prensa que se divulgó en el Listín Diario, firmada por el cronista de la farándula Rafael Rodríguez Gómez, 1942-2013, Napoleón Zayas durante su carrera tuvo bajo su batuta a más de 1.500 músicos de distintas nacionalidades y grabó más de 200 discos, entre los que se cuentan merengues, mambos y carabines. Popularizó en el hall music neoyorquino merengues como Saxofones, autoría de él mismo y que se puede conseguir en la página vintagemusic.es, Compadre Pedro Juan de Luis Alberti, El Negrito del Batey, letra de Héctor J. Díaz e interpretado por Alberto Beltrán y Joseito Mateo, y La Maricutana de Antonio Moreno. Según una reseña expuesta en el periódico Diario Libre Digital, artículo que citaremos en varios momentos de esta ponencia, Napoleón Zayas, llamado el emperador del merengue, es una referencia obligada en la historia musical dominicana, particularmente como difusor del merengue de calidad por todo el mundo. En 1932, Napoleón Zayas, junto al brillante músico dominicano Esteban Peña Morel, 1894-1938, autor de la zarzuela Alma Criolla y el poema sinfónico Anacaona, y la vedette Rosa Elena Bobadilla, esposa de Eduardo Brito, 1906-1946, hoy la sala principal del Teatro Nacional lleva su nombre, acompañaron a este en su incursión triunfal en Europa, luego de que el barítono dominicano causara sensación en Nueva York, en donde grabó con la RCA Víctor. Cabe destacar en un paréntesis de rigor y acopiando el artículo del Diario Libre, que en esta gira, organizada por una compañía artística de zarzuelas y revista de variedades, formada por el compositor cubano Eliseo Grenet, el célebre autor de Lamento Cubano y el Tango Congo, Ay Mamá Inés, Eduardo Brito, se presentaría en Barcelona y otras ciudades españolas la zarzuela La Virgen Morena de Grenet y Aurelio Riancho, en la que Brito interpreta
las romanzas Lamento Esclavo y Mi Vida es Cantar. En mayo de 1955, Napoleón Zayas concedió una entrevista al periódico Sevilla, luego de actuar en la Feria Andaluza. Napoleón Zayas afirmó a este medio de Sevilla que había perfeccionado sus estudios musicales en Santo Domingo primero, en Nueva York después, por los años 30, en la época en que el Charleston daba paso a la rumba, en aquel Broadway enloquecedor donde triunfaban Sophie Tucker, nacida en Ucrania, 1887-1966, Frank Sinatra, 1915-1998, conocido por estos lares por su canción New York, New York, Bing Crosby, 1903-1977, y el famoso artista de color Bart Williams. Resalta que aquí había iniciado como director de orquesta y que para ese año concretó su anhelo de venir a España, a donde llegó en el año 1932, precisamente como dijimos arriba. Permaneció en España, según el mismo artículo de Diario Libre, durante 20 años consecutivos, con breves giras por Francia e Italia, precisamente en el Casino de San Remo, durante la memorable temporada de Espadaro. Se refiere a Odoardo Espadaro, 1895-1965, conocido como el Chevalier Italiano. Aquí se mantuvo en España y regresó a Santo Domingo en el año 1952. En su país natal encuentra que el férreo dictador Trujillo había hecho del merengue un arma popular de propaganda política del único partido dominicano. Lo había introducido en la clase alta y en los grandes salones. Napoleón Zayas se subió a la caravana trujillista con el fin de divulgar el folclore dominicano por el mundo, y para esto formó la Orquesta Ciudad Trujillo, integrada por 10 músicos, dentro de los cuales 4 saxofones, 2 trompetas, 4 en el ritmo, y el cantante lo era Ramón Hernández. Armado el grupo, en noviembre de 1954 se embarcó rumbo a España, justo cuando las relaciones entre los dictadores Franco y Trujillo estaban en su clímax. Tras presentarse en varios escenarios de manera exitosa, Napoleón Zayas manifestó a la prensa de la época que había popularizado el merengue en la madre patria, al grado que junto al bebop, estilo que se desarrolla en la década de los 40 del siglo XX, el cual sucedió al swing, al hop y al blues, y precedió al cool o West Coast Jazz y al hard bop, de los que fueron representantes Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Max Roach, Bud Powell y Thelonious Monk. En el jazz de los americanos del norte, en ese momento el merengue era el ritmo en boga en el mundo, acompañado por el bolero. Al referirse a su rol como compositor, Zayas señaló como su mayor éxito el tema Ritmos en Casablanca, un fox que estrenó en Madrid durante la última actuación de Josephine Baker, bailarina, cantante y actriz francesa, considerada la primera vedette y estrella internacional. Era espía francesa y defensora de los derechos de las personas de color negro. Aparte de los escenarios acaparados en New York City, en Madrid figuraban el Salón Casablanca, Boat Casteló, Hotel Plaza, Fontoria, Pasapoga. En Barcelona, El Cortijo y Club Trébol, Club de Tenis de San Sebastián, Santander y Granada, el Teatro Arriaga de Bilbao, el Parque Japonés de Gijón, Casino de la Exposición de Sevilla. En París, los Cabarets Florencia, la Villa del Est y el Teatro Paramount, el Casino de Biarritz. En Suiza,
Silporte Café, Casino de Lucerna, Café del Embarcadero. En Holanda, Tavaris, Café Central, Café Heck, P. Short, Teatro San Luis de Lisboa y Casino de Estoril. Estocolmo, Tivoli y Falun. Cabaret Valencia de Copenhague, el Royal Hotel y Cabaret Arizona de Budapest, el Taj Mahal Hotel de Bombay, Casino de San Remo en Italia. Varios de los brochures promocionales atestiguan la calidad reputada a Zayas y su orquesta típica de color, el más trepidante conjunto de color que se había presentado en España y también lo mismo en Estados Unidos. Reza uno de esos sueltos de los salones de fiesta Sigat de Barcelona y otro arte de la sala de fiesta Citroën destacan en uno de los anuncios: hoy gran éxito de la orquesta de color Ciudad Trujillo dirigida por el gran Napoleón, que se presentaría con las Diabolinas, 11 bellísimas bailarinas, un cuadro flamenco y un cuadro andaluz. Una entrevista realizada en el 2002 a Ramón Chiripa Aracena, músico y arreglista, director musical de Los Soneros de Oriente, aparecida en la red, amplía esta historia. Desde los 50 salí de Santo Domingo. Estuve entre 1954 y 1958 por Europa, España, Francia, Italia, Suiza y una parte del África con la orquesta de Napoleón Zayas. Era una orquesta del tipo jazz, con 4 saxofones con el de Zayas, 2 trompetas, piano, bajo y batería, con los que tocábamos música caribeña, boleros, merengues, guarachas, de todo tocábamos, y mucho mambo, sobre todo mucho mambo, porque en ese tiempo era el mambo lo que estaba de moda. Tras 18 años en las boates y grandes salas de Estados Unidos, Europa y Asia, en abril de 1971 Napoleón Zayas regresa a su país. De inmediato, y para ponerse a tono con la farándula, gira una visita al prestigioso periódico Listín Diario. En esta oportunidad estaba en compañía de su esposa, oriunda de Segovia, España, llamada Celia del Val, y también de su hermana María Antonieta Zayas Ruiz de Nadal Rincón, nacida en Aso el 9 de marzo de 1915, y la cual se había casado con Guillermo Alberto Nadal Rincón, procreando a Guillermo Amable Nadal Zayas, María Antonieta Nadal Zayas y Guillermina Altagracia Nadal Zayas. También le acompañaba el director de orquesta que había difundido el merengue por todo el mundo, tarea compartida con el pianista Simón Damirón, el cantante y compositor Negrito Chapuzó, quien junto a Billo Frometa fundaron la Santo Domingo Jazz Band. También estaba Alberto Beltrán, Billo Frometa, Porfi Jiménez, Rafael Minaya, Ángel Viloria, Ramón García y Dioris Valladares, Luis Calaf y sus alegres dominicanos. En ese momento aseguró que formaría una novedosa orquesta para trabajar en Santo Domingo y cubrir temporadas en Europa. Se refería a la Orquesta Dominicana de Napoleón Zayas. Ahí también se refirió al merengue de esa época, de nueva factura, que se estaba tocando en los 70. Napoleón Zayas opinó de la manera siguiente: solo podía llegar hasta Nueva York, donde residen muchos dominicanos. Al extranjero no le gustaba ese estilo de merengue, ya que no podía captar el ritmo y sacrificaba la melodía. Con esta opinión, Napoleón Zayas reivindicaba el estilo de merengue de Luis Alberti, representado en ese momento por la Santa Cecilia, dirigida por Goyo Rivas. Otros temas grabados e interpretados en varios escenarios por Napoleón Zayas son La Amanezca y Tiriri, ambos de su autoría, Fiesta, Santo Domingo, Caña Brava de Antonio Morel, Juanita Morel del Trío Reynoso, La Enramada de Ramón Gallardo, Viva mi Tierra, Sancocho Prieto de Héctor J. Díaz y vocalizado por Vinicio Mambo Franco, Ay, qué merengue, Mentirosa,
El Jincao, Loreta, Pum Pum, El Martiniqueño, de Ramón Gallardo e interpretado por Pipí Franco, Pantalón Corto, Guararé, de Damirón y su charanga, Cara Sucia, de Antonio Morel, Debajo de la Mata de Plátano, Dolorita, del Trío Reynoso y Ronco. Según el mismo cronista del Listín, Rafael Rodríguez Gómez, los acordes de Napoleón Saya eran bien acoplados en la línea de los metales, su estilo depurado y magistral. Advierte, y con razón, que su prolongada ausencia del escenario local lo convirtieron en una suerte de sombra difusa en el imaginario colectivo, pero su nombre es una proeza de 1000 batallas por el merengue. Sus grabaciones lo mantuvieron presente en las belloneras, la radio y los tocadiscos caseros, mientras su leyenda crecía. La leyenda de Napoleón Sayas, el emperador del merengue. Como estribillo de esta ponencia, demandamos que a Napoleón Sayas, el emperador del merengue y del jazz afro en España y Estados Unidos, le sea erigida una estrella en el Paseo de Hollywood, tan merecida como la de Duke Ellington. Su aporte al ritmo afrocaribeño y latino en la época en que el jazz era la música de la libertad, la música del triunfo de las luchas de los negros por sus derechos, es invaluable y no se ha valorado en su justa dimensión. Un libro de referencia en que podemos encontrar información que no aparece en ningún documento en español es Puerto Rican Woman from the Jazz Age, Stories of Success en inglés, autoría de Basilio Serrano, Professor Emeritus from the State University of New York, College at Old Westbury. En este valioso texto sobre los protagonistas de la música puertorriqueña, leemos lo que sigue relacionado con Napoleón Sayas y un momento de su vida íntima y profesional en los Estados Unidos. Está en inglés y nosotros lo tradujimos al español. Veamos en español. En 1945, con la Orquesta Casablanca, graba Napoleón Sayas Ritmo en Casablanca, un foxtrot animadísimo en el que figura como autor junto a Antonio Valero Pérez. En la cara B aparece solo un fox lento de este y José Moro. La vocalización estaba a cargo de la sensual y exquisita cancionera Elsie Byron, la Venus de ébano, conocida como la maga del ritmo, de origen puertorriqueño, algunos dicen que de origen cubano. Era la bailarina y cantante negra que con sus ropas transparentes se convertía en una tormenta en el escenario. Además de grabar con Sayas, varias fuentes indican que tuvieron una fogosa relación romántica. Es posible que Sayas y Byron se conocieran en la ciudad de Nueva York, cuando él era saxofonista de las serenatas de Enrique Durán en Santo Domingo, una banda de jazz multiétnica que tocaba en un baile de salón y otros lugares en Harlem. La pareja se conoció cuando ambos estaban asociados con Eliseo Grenet, el cubano, y él realizaba un trabajo escénico. También se sabe que Sayas y Byron compartieron el mismo escenario en alguna ocasión, como fue el caso del 1 de agosto de 1944, cuando ella estaba en cartel y vio a Napoleón y su quinteto de color en un club llamado Bolero de Barcelona. Según los archivos de elisislan.org, Sayas nació en el 1906. Algunas fuentes, como la que he citado acá, señalan el 1904. Llegó a Nueva York en 1927, donde permaneció 5 años. Varias fuentes confirman que el saxofonista tocó con varias bandas en Nueva York antes de organizar la suya propia. Napoleón y sus muchachos, Napoleón and His Boys, para el año 1930. Es por esta época cuando engendra un hijo. El obituario de Rosita C. Thibault indica que en 1930 nació de su madre y Napoleón Sayas
en Manhattan. Una reseña final sobre Rosita Thibault señala que falleció el jueves 15 de mayo del 2008 en la posada Hospice House en Las Cruces, Nuevo México. Había nacido el 12 de abril de 1930 en Manhattan, de su padre natural, Napoleón Zayas, siendo criada por William Hassel y Loretta Hassel. Sí se casó con Alfred Thibault en 1952. Le sobrevivieron dos hijos, Alfred Thibault y William Thibault. El merengue dominicano fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 30 de noviembre del 2016. Y Napoleón Zayas es uno de los que proyectaron nuestra música por el mundo entero y por ende es parte de su arraigo universal. El merengue es un ritmo que nos identifica como país, es parte de nuestras raíces. El merengue ha trascendido fronteras, roto barreras de idiomas y logrado resonar en cada rincón del mundo. Y esto no hubiese sido posible si Napoleón no hubiese creado la primera orquesta dominicana en Nueva York en el año 1930, ni hubiese llevado el merengue por toda Europa. Es el emperador que llevó el imperio del merengue a casi todos los escenarios importantes del mundo y conquistó a públicos de varios gustos musicales, a los que le metió por las venas nuestra música hasta la tambora. Muchas gracias.